Días, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. Hola Carmen, ¿cómo estás? Saluda a todo tu auditorio. Buenos días. Bueno, hablando de las alianzas y demás, ya me gustaría dedicarle más tiempo al asunto porque la vez pasada que nos hiciste favor de estar en este espacio, bueno, dejaste una serie de escenarios altamente sugerentes de los cuales ya hablaremos en su momento. Pero Sí. este estudio, ¿qué nos retrata? ¿Qué revela? ¿Qué nos dice? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál es la metodología? ¿De qué va? Mira Carmen, hicimos un estudio nacional de 1,200 entrevistas en vivienda. Eso es importante porque ahora que está el informe veo muchos estudios telefónicos de evaluación del presidente y de su gobierno, y en este país cada vez hay menos teléfonos fijos y más teléfonos celulares. Entonces hacer una encuesta telefónica para estos fines estarías dejando a muchos mexicanos fuera. Entonces en vivienda... Ya. O sea, Sí. que encuesta telefónica ya hay que tomarle distancia a lo que resulte de ella. Sobre todo para los temas electorales o los temas de evaluación de gestión, ¿no? A menos que fueran encuestas telefónicas por celulares, lo cual nos Eh, pararía los pelos porque ¿quiénes dan imagínate. nuestros celulares, no? Exactamente. Y quién sabe de dónde serían esos celulares. Bueno. Pero entonces este es de vivienda. Esta es directa, en vivienda. Sí. cara a cara. Cara a cara, 1,200 entrevistas, y con este tipo de estudios, por ¿Nacional? ejemplo, nacional, en el 2012, exactamente la misma tipo de muestra nos permitió ser la encuesta más cercana a la elección del presidente Peña en su momento. Entonces, el error estadístico es bastante aceptable para lo que estamos buscando. Lo siguiente es tratar de traducir, o sea, dejar claro que estas encuestas están hechas o deben ser para traducir lo que dicen los mexicanos sobre, en este caso, el gobierno federal. Aquí estamos fuera de filias y fobias, estamos fuera de la opinión o no de los encuestadores, o en mi caso, del encuestador. Y lo que voy a tratar de hacer con este estudio es hacer un análisis de lo que nos dicen los mexicanos, objetivo, frío, pero sobre todo numérico. Tratar de explicar numéricamente si el presidente está y su gobierno está mejor, peor o igual que otros gobiernos o que cuando él mismo empezó. Entonces esa comparación, digamos, pasar del término de opinión pública a un rollo de mercadotecnia, porque además tú lo comentabas ayer o antier, no me acuerdo qué día fue, el despliegue de su informe y de la lana No, una cosa desmesurada. al final es una campaña de mercadotecnia, es una campaña de Absolutamente. promoción. Es una campaña de mercadotecnia y es una manera también de distribución de recursos públicos en Sí. la estructura mediática nacional. Y habría que ver Con todo lo que entonces... ello implica. Claro. Y habría que ver entonces en términos mercadológicos si la inversión que estamos viendo todos nosotros en las redes, en los medios tradicionales, corresponde a una efectividad o no. Como si fuera un estudio de mercado, tal Pero cual. eso lo vamos a hacer después porque la campaña está en curso todavía prácticamente. Claro, pero Hoy es para... aparecen otros desplegados en la prensa como han aparecido Y seguirán. y seguirán financiados con ¿no? el dinero público. Pero Así bueno, es. esta campaña en particular habrá que revisarla en otro Exactamente. contexto ya que haya terminado y se evalúe. Pero antes de la campaña, ustedes hicieron un levantamiento. Así ¿Entre es. qué y qué fecha? La hicimos entre el el segundo fin de agosto. O sea, faltando 15 días para llegar al informe presidencial, Exacto. ¿no? O sea, 15 días antes del informe, antes de este bombardeo, Antes que es de este importante bombardeo. decirlo, hay que ver qué pasa después del bombardeo. Así es. Pero esto es antes del bombardeo, cómo la gente calificaba o califica a Enrique Peña Nieto, a Así los es. gobernantes, a las autoridades. ¿Cómo diseñaron la encuesta? Hicimos un cuestionario, y si me voy directo a las preguntas, a los resultados, Sí. yo creo que van a salir más preguntas. Lo primero, sacamos un promedio. Fíjate que ahora los gobernantes están muy preocupados por su promedio. ¿Cuánto saqué? Saqué 5, saqué 6, saqué 7. Y los promedios no sirven para esto. Pues es como la escuela, si te importa saber si eres 6.5. Pero te voy a decir justo un ejemplo. Mi madre decía que yo era un alumno de 6, porque sacaba 10 en deportes, 10 en educación física, 10 en básquetbol, 10 en fútbol, 2 en matemáticas, 2 en física, 2 en química. Alumno de 6. Alumno de 6, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos extremos son los que hacen que los promedios no sirvan. Entonces, es importante entender que Enrique Peña Nieto entró a su gobierno en donde el 20% del elector, o sea, 20 millones, que es más o menos como el 16% de todo el listado nominal, votó por él. Solo el 16%. Eso quiere decir 20 millones. 16 millones que sacó Andrés Manuel
más 13 millones que sacó Josefina, más 5 millones que sacó Cuadri, quiere decir que aproximadamente 35 millones de 80 votaron en contra de él. Eso nos deja que hay otros 30 millones aproximadamente que no votaron por él. ¿Cuántos millones dijiste? O sea, por él votaron 20 millones. 20 millones. Votaron por Enrique Peña Nieto. 20 millones. Más o menos como 30 Bueno, demos por buenas las cifras aquí. 20, son las cifras oficiales y finales. Sí. 20 por Peña, 16 por Andrés Manuel, 13 por Josefina, 5 por Cuadri. Así es. Y entonces te da este volumen de votos. Sí. De número de votos. Sí. Y entonces tú dices que ¿cuántos no votaron por Peña? O sea, 60 millones no votaron por Peña. Eso quiere decir que, o sea, de los 80, 60 millones no votaron por Peña. No todos votaron. Exacto. Ese es el tema, es que, o sea, tú tienes un universo de 80 millones de potenciales votantes, de los cuales no fueron todos, evidentemente. Solo 20 votaron por Peña. Solo 20 por Peña. 33, me parece, votaron en contra de Peña, es decir, votaron por los otros... Bueno, votaron por otros y no votaron por Peña. Exactamente. ¿Qué le queda entonces a Peña de un apoyo directo a su candidatura? Y así es como debemos calificar o no su gestión. Entonces, si tú empiezas con 20 millones de 80, quiere decir que la gente que está propensa, que cuando tú le predispuesta, que cuando tú le tocas la puerta y le preguntas ¿cómo lo has hecho? Es que tú te encuentres, de cada 10, te encuentres 7 que dice que mal, ¿no? Entonces, con base en eso vemos sus promedios. Entonces, el promedio es lo que no nos funciona. Lo que nos funciona son las modas. ¿Qué quiere decir las modas? ¿Cuál es el número que más se le repite en la calificación al presidente Peña? Y aún así, con todo esto, el número que más se le repite es calificaciones entre 1 y 5. Entre 1 y 5. Esas son las calificaciones que más se le repiten. O sea, estás preguntando por rango, no por calificación. No, yo pregunto la calificación tal cual. Del 0 al 10 como en la escuela. ¿Y de entre 1 y 5 sabes cuánto es la que más se repite? ¿Cuál es la moda del 1 al 5? No, cambia. ¿La moda de la moda? No, la moda de la moda no. Entre el 1 y 5 es el 31%, que al final son calificaciones reprobatorias. Del 1 a 5, la mayoría de la gente calificó a Peña. Exactamente. 20% le da 0. 20%. Eso es lo que nunca había ocurrido. 20% 0. Exacto. Si yo comparo los ceros con los 10, hay 6% que les da 6. Perdón, que le da 10. O sea, 20% le da 0 y 6% le da 10 de calificación. ¿En esos extremos? En esos extremos. Es decir, tienes 4 veces, casi 4 veces más gente que le da ceros a gente que le da 10. Interesante que haya 6% de 10 también. Por supuesto. Es que ese es el tema, Carmen. Ahorita vamos a tratar de cuantificar eso y ver si este bombardeo está funcionando o no. 6% es alto. Estamos hablando de que hay todo esto sumado, cuantificado, nos da un promedio de 4.8. Todo esto no es un promedio, sino sería una calificación de modas. De modas. Exactamente. O sea, al presidente Peña Nieto, ya con la utilización del concepto moda, es 4.8. No promedio, moda. Moda, exactamente. Que según tu análisis es mejor mecanismo para evaluar un conjunto de valoraciones. Exactamente. Y tener una especie de tasa intermedia. Comparable con otras cosas. Entonces, en moda 4.8. Yo te quiero decir que Fox llegó a estar en 4.2. En moda. En moda, en este mismo ejercicio, en este tipo de ejercicio. ¿Al final? Entonces, no, fue en su tercer año, de hecho. Ah, caray. En su tercer año. En el 2003, que fue cuando el PRI volvió a ganar todo en el país, ¿no? Lo que quiero decir es, bueno, todo el mundo dice, ¿es que es el presidente peor evaluado? No, ya Fox tuvo una moda menor a esta, ¿no? Después se recuperó. Después se recuperó mucho, sí. Luego, nos vamos a la clásica pregunta de la que todo mundo puede hablar y es comparable. Yo lo hago justo para que se comparen mis números con la de los demás. Por lo que usted ha visto en estos 5 años, ¿usted aprueba o desaprueba? Hijo, es una pregunta tan difícil. ¿O tú apruebas o desapruebas lo que desayunaste? ¿Todo? Sí, o sea, todo. Me gustó el pan, pero no el huevo. ¿Apruebas o desapruebas? Exacto, ¿no? Te ponen en un dilema, ¿apruebas o desapruebas? Pues lo apruebo en esto, pero lo desapruebo en otras cosas, ¿no? Bueno, el conjunto es que hoy el presidente tiene una aprobación del 22%. ¿Ok? Vamos a cuantificar eso, Carmen. Si nosotros vamos y tomamos en cuenta que las encuestas se le hacen a la gente que tiene credencial de elector,
a la lista nominal, ¿ok? Si no tiene credencial de elector en el lugar en donde estás haciendo la vivienda, no funciona. Entonces estamos hablando del universo de los 80 millones. Hoy dicen que 20% de esos 80 millones lo aprueban. Estamos hablando de 16 millones, poquito más de 16 millones de mexicanos. ¿Se puede extrapolar de esa manera? Así es, no, así es. El 22% de 80 millones, de esos 80 millones son 16 millones. Entonces tú dices 16 millones, quiere decir que mantiene su... 4 millones menos. Uh-huh. Entonces, hoy lo que podemos 4 decir... 4 millones menos... De los que votaron por él. O sea, 4 millones menos de los que votaron por él sería lo que ha perdido. Podríamos interpretarlo o sobreinterpretarlo, no sé. Así es. De los 20 que votaron por él, ahora, entre comillas... Lo aprueban. Aprobarían y potencialmente, si fuera el caso, votarían por él. Esa es y ahí es a donde queremos llegar. ¿Tú crees que la campaña, el bombardeo que estamos viendo... es una campaña, o lo que hemos visto en estos 5 años en términos de comunicación, ¿está dirigido a la gente que votó por él? Me parece que no. Entonces, si la gente que votó por ti, perdiste 4 millones, o sea, gente que ya votó por ti, gente que su predisposición a seguir confirmando lo que hizo en ocasiones anteriores era mayor, las perdiste. Uh-huh. Ahora, eso es el lado malo. El lado bueno es que siguen siendo 16 millones. Podrás hacer que esos 16 millones que hoy te aprueban, porque estarás de acuerdo que al 5º año, con todo lo que ha ocurrido, si hay 16 millones de personas que dicen que aprueban la gestión del presidente Peña, pues su probabilidad de salir a votar debe ser alta. Y siguen siendo 16 millones. Siguen siendo 16 millones. Andrés Manuel nunca ha sacado más de 16 millones. Entonces... si nosotros cuantificamos este 20%, son muchísimas personas. A ver, ¿a dónde va Rodrigo Galván de las Heras entonces? El tema es, con este bombardeo, ¿van a poder sacar a votar a favor de quien ellos quieran a esos 16 millones? La comunicación que están haciendo, los esfuerzos del gobierno federal están dirigidos a esos 16 millones, quiere decir que el PRI no está fuera del 2018 todavía. ¿Ok? Siguiente pregunta. Si usted pudiera hablar con el presidente Peña Nieto para darle su opinión sobre cómo está gobernando, ¿qué le diría? 46%, muy mal camino, no vamos a ningún lado. 26%. 46%, perdón. A ver, 46% contesta qué? Muy mal. Si le pudiera decir a Peña Nieto algo, ¿le diría el 46% qué? Que muy mal, que por este camino no vamos a ningún lado. Ajá. 20% te dice que medio mal, con muchos errores. Estás hablando de un 66% otra vez, que le diría que lo está haciendo mal. Pero regresamos a que entre el muy bien, que siga como hasta ahora, 6%, y más o menos bien, 24%, regresamos a un 30%, entre 20 y 30%, que le siguen dando por lo menos el beneficio de la duda. Volvamos a cuantificar, estamos hablando de entre 16 y 20 millones de personas que aprueban la gestión de Enrique Peña Nieto. Entonces, sí, está muy mal calificado. Lo que ha hecho o lo que ha terminado de hacer, que eso es lo peligroso, eso es como país, es que lo que sí ha logrado es que toda la gente que no voté por él, hoy sí esté de acuerdo, toda, en que no quieren a Enrique Peña Nieto. Es decir, ya polarizó ahora sí. Entonces tiene al país polarizado en un 20% que está con él versus un 80% que ahora sí ya declarado está en contra de él. O sea, ya no le es indiferente. Ya no le es indiferente. Bueno, tú puedes decir, a ver, ese es un punto. Ese 80% ¿sí? de personas que no valoran bien la gestión del presidente están en contra del presidente o están con una opinión negativa, pero que les es indiferente políticamente. ¿Cuál sería la calificación? Hoy sí están en contra. ¿Directamente? Directamente. Y entonces lo que sí va a pasar hoy es que si estamos hablando que en este país a las elecciones presidenciales normalmente votan entre el 50 y el 60% de los mexicanos, lo que la gente va a tener claro, ese 80% que está en contra, lo que sí va a tener ahí es que si el PRI tiene alguna posibilidad de ganar, su preferencia, mira, va a poder ser Morena, va a poder ser PRD, va a poder ser PAN, Frente, Movimiento Ciudadano, no sé cómo le llamó Dante a esta nueva onda, pero
la gente va a estar mucho más dispuesta a votar por ellos en contra del PRI que por un partido de su preferencia. A ver si me explico. A ver. Está tan radical el tema en contra del gobierno federal que si el candidato del PRI es alguien cercano al gobierno federal, esos 60 millones de personas sí van a estar dispuestos a votar por quien sea con tal de que ellos no ganen. Si es demasiado cercano a Peña. Si es demasiado o a este cercano, gobierno. Exactamente. Pero pues seguramente saldrá de ahí. Así O no será, sabemos qué va a pasar. Así será, sí, seguramente así será. ¿Y entonces? Va a radicalizar al electorado. Y entonces, ¿cómo vas a hacer para ganarle a 60 millones de personas? Imposible. ¿Me explico? Entonces, el tema del gobierno federal, de su comunicación, de los promedios, de las modas, es que ya está radicalizado el país. Ya lo odian demasiadas personas. Sí tiene un 20% que electoralmente, que numéricamente te da un número importante para poder trabajar y poder hacer estrategia. Pero aquí lo terrible es que haya 60 millones de personas que ya declaradamente están en contra tuya. Tienes a 60 millones enojados, completamente, ¿no? Y los que no están enojados están muy convencidos, tampoco lo puedes saber. No, sí. Ahí sí? sí, ahí sí ya. Los que ya están con él ya nos dan 10, ya nos dan 8 y 9. O sea, los que están con él están a muerte. Con el gobierno federal y sus acciones, ¿no? Entonces... que es este 20%. Es este 20%, 16 millones. Ahí siguen esos 16 millones, ¿no? Habría que ver cuántos de esos 16 millones van a salir a votar, ¿no? Y entonces, con base en esta cuantificación de las preferencias, ¿no? Cuantificación, sí, vas a poder convencer para salir el próximo año a ganar o a perder. Perdón que te desvíe aquí, pero sí, claro, me vino a la mente un asunto. Recientemente se dio a conocer la encuesta media de ingresos por hogar. Exacto. Y en esa metodología del INEGI se desglosó el volumen de ingresos trimestrales en México por familia. Y bueno, ahí venía una cantidad de 40 y tantos mil pesos, no recuerdo la cifra exacta, pero 40 y tantos mil pesos trimestrales por familia. En ese desglose de los ingresos de familia, un porcentaje bastante alto era de transferencias gubernamentales, es decir, subsidios, programas sociales, etcétera. Hay un porcentaje muy alto de lo que la gente recibe en México que está asociado con dinero público que se entrega a través de un montón de programas sociales que hay en toda la República Mexicana. ¿Hay manera de cruzar información? Habría manera, no sé si lo has hecho, de ese porcentaje de gente que estaría apoyando o calificando de esta manera a la presidencia y al gobierno de Enrique Peña Nieto? Presumimos porque le ha ido, entre comillas, bien al recibir ingresos que no habría obtenido de otra manera. El volumen que ahí quedó registrado en la encuesta del INEGI es bastante notable. Sí. De recursos públicos en donde el ingreso de las personas está afectado positivamente de esa forma. Sí, y sí se puede hacer, se hace, de hecho, y te lo puedo decir ya comprobado, que no hay ninguna relación entre beneficiarios y el voto, por lo menos, ¿no? O sea, hay muchísima más gente beneficiaria que al final termina votando por el gobernador o el presidente que te esté dando el beneficio. Sí, ya no es una condición que ser beneficiario de los programas de gobierno te lleve a ser simpatizante del gobierno. Puedes recibir el beneficio, pero no eres necesariamente simpatizante del gobierno. Además hay que ya darle ya un poco más de crédito a la gente, a los mexicanos. Hemos aprendido, la opinión pública ha aprendido que vale, ha aprendido a vender su cariño, y ya que tú le lleves un beneficio, y no es necesariamente está condicionado el voto. De hecho, ya cada vez se trabaja menos bajo ese esquema. Bueno, para cerrar el dato nada más, aquí Isaías Robles nos acerca la encuesta en cuestión. ¿Sí? Ya hiciste la respuesta, pero rápidamente digo, el ingreso corriente promedio trimestral por hogar en México es de 46,521 pesos, cuyas fuentes son 29,000 pesos trimestrales, que es el 64%, pero el 15.6% son 7,239 pesos por transferencias, que pues aquí se está interpretando que son los recursos públicos que se dan por transferencias de los programas sociales en México. Es el segundo renglón
de lo cual está compuesto el ingreso de los hogares en México. Bueno. Ahí lo dejamos el dato. Bueno, en fin, ¿qué es lo mejor que ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto? Sí. ¿Te quedas con algo ahí pendiente? No, Bueno, ¿qué es lo mejor ¿qué es lo mejor que ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto? Vaya masazo. 40% dice nada. 40%, que es el más alto de todos, es nada. 40 dice que nada. Y está muy dispersa la... Ese es el tema, está muy disperso, Carmen. O sea, muy la mayoría disperso. dice, que es el 40%, dice, no ha hecho nada. Claro. Pero el 4% dice que bien construir caminos, carreteras, avenidas, 4%, 3% se deja manipular y lo toman como bueno. Claro. ¿Qué respuesta tan rara? Ayudar a la gente, a la comunidad, a los municipios, a los estados, 3%, gobernar con transparencia, 2%, implementar sociales, 2%, comprar la Casa Blanca, hubo un 2% que te digo que qué bueno. ¿Qué es lo mejor que ha hecho? Pues ya es ironía, ¿no? Por supuesto. O la gente está descuidada cuando contesta. Aquí, si tú... 2%. Claro. Si tú comparas ese 20% del que ha sido consistente, que está con él, ni ellos tienen que decir. Esto es un problema directo de comunicación. Es decir, el gobierno federal, seguro, todos los mexicanos, en algo somos beneficiarios. De algo del gobierno federal. De algún programa, de algún... al final es dinero nuestro. Exacto, O sí. sea, no es el favor del gobierno federal, pero Que así hoy se puede. no lleguemos ni al 10% en un tema, es terrible. Es un problema de comunicación. Bueno, llegas al 40 que te dice que nada es bueno. Que nada, no ha hecho nada. ¿Qué es lo bueno. mejor que ha hecho el gobierno de Nada. Peña Nieto? Nada, el 40%. Es un problema de comunicación terrible. El 16% dice que no sabe. Que Entre no el 40 y el no sabe, es el 56% Claro. que te dice o nada o no sabe. Lo demás está pulverizado. Que Pues, si yo me regreso a compararlo con otro gobernante que polarizaba y radicalizaba como era el jefe de gobierno, no el candidato, el jefe de gobierno Andrés Manuel, que él radicalizaba, o sea, aquí lo odiabas o lo querías. Pero estabas en las mesas de conversación, ¿no? En las mesas en las comidas, café. ¿no? De café, y decían, bueno, pues sí, pero pues ayuda a los viejitos, ¿no? O sea, sí, pero pues hizo el segundo piso. Y yo les decía, oye, pero pues tu abuelita ya se murió y tú no usas el segundo piso. Pero tenían que responder. Había asociación de temas específicos Exacto. con la gestión de gobierno. Y aquí exacto. no hay asociación de temas específicos con la gestión de gobierno. Ese, yo te puedo decir, que es el gran problema del gobierno de Enrique Peña Nieto. Que no hay de la gente... Lo genérico de sus campañotas. Exactamente. Que la gente que lo apoya no tiene argumentos en las mesas de comida para decir por qué es un buen o un mal gobierno. Y eso es un problema de comunicación. Sin embargo, cuando le preguntas a la gente, bueno, ¿qué es lo peor que ha hecho? Ahí sí el tema de transparencia, el tema de las reformas, el tema de robos, el tema de corrupción, es brutal. Si tú sumas todos los negativos que tienen que ver con corrupción y transparencia, estás llegando a los 20-30%. Entonces, versus un tema muy específico de corrupción, no tienes un contrapeso a favor. Y eso es lo que ha radicalizado a los mexicanos. ¿Ni las reformas estructurales? Ni las reformas estructurales. El mexicano no ha entendido en las reformas cómo se ha beneficiado él. Pero, a ver, ni en las reformas estructurales para una opinión positiva o negativa. O negativa. Me refiero, independientemente de lo que cada quien piense del asunto, ni siquiera ese asunto que ha modificado a la Constitución de la manera en que se ha modificado y que ha transformado la industria petrolera de manera radical. Y educativa y laboral. En fin, ha habido sí. reformas, un montón de reformas que nos pueden gustar o no, ese es un punto aparte, que tendrían que ser la gran materia de identificación de un gobierno, para bien o para Claro, mal. su bandera. Pero no quedaron registradas las reformas estructurales como algo asociativo No. en términos de valoración a un gobierno. No. Púchale. Estamos hablando, en el mejor de los casos, el 6% que relaciona algo bueno o malo de las reformas. Ahora, lo han utilizado para otros fines. Los que están en contra han utilizado las reformas para un tema de corrupción. Y los que lo tienen a favor lo han relacionado con un tema de ingreso y modernización. En cualquiera de los dos casos, los mexicanos no lo tienen claro. Lo que sí tienen claro es que un tema de un gobierno poco transparente y con un tema de corrupción muy alto, que en contra o enfrente no tiene un beneficio palpable, tangible, que les haga decir, sí, o sea, sí, pero hubo esto, ¿no? Que eran los gobiernos antiguos del PRI, ¿no? Todavía dicen por ahí, ojalá que regresara el PRI porque
pues sí robará y lo que sea, pero sí sabe gobernar, pero sí nos dio esto, pero las instituciones de este país. Ahora no. Ese es el gran tema. Entonces, si yo tuviera mercadológicamente que calificar la campaña y la inversión del dinero que se ha gastado en la promoción del gobierno federal, diría que es un fracaso. Quien haya diseñado esas campañas tal vez son muy bonitas, tal vez son muy tiernas, muy enternecedoras, pero en efectividad han quedado de ver, porque la gente sí tiene claro qué es lo malo del gobierno de Enrique Peña y no tiene claro qué es lo bueno, ¿no? Te están hablando de un tema de transparencia, Carmen, y tus spots hablan de algo que todo mundo nos damos cuenta que es actuado, ¿no? O sea, hablan con un empresario, oye, y tú no sé qué, hablan con individuos cuando estamos buscando beneficios globales. Bueno, entonces, por ese lado. Pero luego nos vamos a lo que yo creo que es cómo se debe calificar a los gobiernos. Y es, desde que Peña Nieto es presidente, ¿han mejorado o has empeorado en los siguientes temas? Eso ya es, lo estás enfrentando directo a su realidad. En educación, que es su mejor rubro. Y aún así el balance es negativo. 49% dice que ha empeorado versus un 33% que dice que ha mejorado. Ese es su mejor rubro. Lo primero que podemos decir es que en educación, en impulso al turismo, en salud, en programas sociales, en relaciones con otros países, generación de empleos, en combate a la pobreza, en combate a la corrupción, lucha contra el narcotráfico, los salarios, la economía de México en general y el combate a la inseguridad, en todos ha empeorado. La gente percibe que en todos se ha empeorado. Ahora, el que menos es en la educación, ¿no? Y el peor de todos es el combate a la inseguridad, donde los mexicanos realmente están poniendo sus preocupaciones hoy en día por encima del tema económico, es en el tema de la inseguridad. Vuelve el tema de la seguridad porque había estado arriba el tema de la corrupción. Sí, no, ¿ahora se cambia? El tema de la inseguridad, y lo vamos a ver un poco más adelante, el tema de la inseguridad es algo que hoy aterra a todos los mexicanos. Otra vez, ¿no? En general, ¿usted cree que con Enrique Peña Nieto México ha avanzado, está igual o ha retrocedido? Es que esa es la pregunta que te pone, ¿no? Acuérdate que al principio, antes de que nos vendieran que lo bueno cuenta y cuenta mucho y quiere seguir contando, antes era mover a México, ¿no? Estamos moviendo a México. Entonces yo hice desde el principio esa pregunta. ¿México se está moviendo para adelante, para atrás o no se está moviendo? Y realmente lo que nos está diciendo la gente es 46% dice que México está retrocediendo, que sí se está moviendo, pero hacia atrás. Cuando tú tienes que 1 de cada 2 mexicanos siente que el país va para atrás. 1 de cada 2. 1 de cada 2 mexicanos. 50%. 50%. ¿Y los demás? Hay un 17%, y volvemos al 20% que siempre ha traído, que dice que México está avanzando. Está yendo hacia bien, 17%. Pero 46% te está diciendo no solamente que no te moviste, que es el 28%. Te está diciendo que retrocediste como país. Insisto, el 2018 lo que está haciendo es que está conglomerando, está uniendo a 60 millones en contra de él y su gobierno, ¿no? Eso es terrible. Y luego, para compararlo con otras cosas, vamos a ver, pues, porque nada más todo se le va al pobre gobierno federal y a sus votos, ¿no? Vamos a ver en realidad cómo están todas las instituciones. Si no, nos damos cuenta que hay instituciones que están bien, que los mexicanos percibimos que están haciendo bien su trabajo. Los mejor calificados de todos es el ejército. O sea, cuando le preguntamos cómo cree que está haciendo el ejército su trabajo, nos dice que bien, el 64%. Es la institución, digamos, mejor evaluada del país. Después la Marina. Después el INE. 47% dice que el INE está haciendo bien su trabajo. 46% dice que la Iglesia. ¿Okay? 39% dice que la Policía Federal sigue teniendo mejor balance todavía en positivo que en negativo. 35% dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y a partir de este punto, todos los demás están en negativos, que son la Procuraduría, negativo, Policía Estatal, la Suprema Corte de Justicia, la ¿Por qué Policía consideras Municipal. que hasta el 35 es positivo y 33 ya no? Porque resto el 35 versus el mal, ¿no? O sea, si lo está haciendo bien versus mal, estos son los que tienen balance positivo. A partir de la PGR, todos tienen balance negativo. Todos califican más mal que bien. Exacto. Ya. Y entonces ya es positivo, ¿no? Digo negativo, perdón. Uh-huh. La Policía Municipal, el Instituto, el IMSS, la Cámara de Diputados y los peor evaluados de todos son los diputados y los senadores. Es la institución, digamos, peor evaluada. Y luego nos vamos por la confianza de otro tipo de actores públicos, en donde los maestros es a los que se les tiene más confianza. A pesar de la satanización brutal que este sexenio les ha hecho a los pobres maestros. Los maestros. Y entonces, luego nos vamos a la poca confianza que la tienen soldados, periodistas, los sacerdotes de la iglesia, los empresarios y los jueces. Esa es poca confianza. A ellos les tenemos poca confianza. Y a quienes no le tenemos nada de confianza es a los líderes de los sindicatos y a los diputados. Okay. Y pues aquí para tomarse muy en consideración de los otros actores de este país, ¿no? Otros actores claro, con porque influencia de una u otra naturaleza, entonces, salvo los maestros, todos los demás están en poca o nada de confianza para la sociedad, soldados, periodistas, sacerdotes, empresarios, jueces, líderes sindicatos y diputados. Es una calificación reprobatoria prácticamente para todo el mundo, y los maestros tienen 44% de mucha confianza, 42% de poca. Panzazo. O sea, tampoco es que estén al 100%, pero digamos, son los únicos que logran tener una calificación de mucha confianza respecto a poca confianza, que es 42%, pero todos los demás arriba de la calificación positiva, todos son poca confianza o nada de confianza, que son sindicatos y diputados en este rango. Y eso va de la mano con la siguiente que nosotros preguntamos. Bueno, ¿tú te sientes identificado con algún partido? 70% dice que sí, 30% dice que no. ¿70 que sí? Que sí se siente identificado con un partido. Es altísimo, yo pensé que era al revés, fíjate. No, y 30 nos dice que no. ¿Algún partido representa tus intereses? Entendiendo por identificado es que no seas militante, sino que te inclinarías por alguna razón por algún partido. 70 sí, 30 no. Datazo, ¿eh? Así es. Uh-huh. ¿Algún partido representa tus intereses? 62% dice que sí, 34% dice que no. ¿Ok? Eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tú imagínate entonces, según esta encuesta, que lo que tratamos de dar es un estado de ánimo sobre temas específicos, tú tienes a 1 de cada 2 mexicanos que siente que su país está retrocediendo. Tienes a 70% de los mexicanos que reprueban a sus gobernantes, a su autoridad federal. Tienes a la mayoría de las instituciones de este país mal evaluadas. Tienes desconfianza en los actores más importantes del país. No hay uno que se salve. Entonces el ánimo de los mexicanos está, Carmen, por los suelos. ¿Cómo puedes gobernar? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Cómo puedes levantar un país si no entiendes que el ánimo no está para saber si somos el 20º país que vende a los países árabes carne? Uh-huh. O si hay un grupo de jóvenes emprendedores, sino lo que nos hace falta es ánimo a los mexicanos. Somos un país en estos momentos, como yo, mira que llevamos... ¿Desanimado? En esta empresa llevamos muchísimos años midiendo la opinión pública a los mexicanos, traduciendo lo que ellos nos quieren decir, y yo nunca, en los años que llevo midiendo la opinión pública, había visto un país con tanto desánimo, con tanta frustración e impotencia. Es lo que nos dicen. Uh-huh. El principal problema, 4 de cada 10 nos dicen que es la inseguridad, 38%. 23% nos dice que es la corrupción y la desconfianza. Y 19% nos dice que son temas económicos. Es decir, no nos vendan que si la estabilidad económica, no nos vendan que si somos el 12º, el no sé qué, no nos vendan temas de relaciones exteriores. Hoy lo que los mexicanos quieren es seguridad. Seguridad y más seguridad. Y lo relacionan todo directamente con un tema de corrupción. Es decir,
creen que la inseguridad, que la delincuencia, que el narcomenudeo se relaciona directamente con temas de corrupción. ¿Cuáles serían las demandas más importantes de los mexicanos, entonces, las que tú estás mencionando, en estos porcentajes, ¿no? Inseguridad 38%, 23% corrupción y desconfianza, y solo 19% problemas económicos. Ajá. Entonces, si nosotros vemos hasta aquí la encuesta, nos damos cuenta el desánimo, la impotencia, el desinterés que existe ya de los mexicanos acerca del tema, y calificando el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues te podría decir que sí, tiene un 20%, 16 millones de personas que aprueban su gestión. Eso quiere decir que solo ha perdido 4 millones de personas de los que votaron por él, y los de el día de hoy, 5 años después, solamente ha perdido 4 millones. No es algo tan grave. Sin embargo, la parte negativa es que ahora sí ha radicalizado a los otros 60 millones en contra de él, su gobierno y sus formas, por un tema de corrupción y transparencia. Pues ahí está, y al final viene una cuestión que se agrega respecto a las obras, supongo que las obras que la gente querría ver en el país, ¿no? Pavimentación y clínicas. Eso es lo primero que la gente dice, pavimentación y encarpetar calles y avenidas, 22%, ¿en eso está pensando la población? Aquí claro que depende las ofertas y las demandas, pues del lugar, muchísimo, país. Claro, ¿no? En lugares como el Estado de México están pidiendo muchísima seguridad sobre cualquier otro tipo de cosas, están pidiendo becas para los jóvenes, y hay otros lugares en donde la mayoría de los pueblos rurales de este país que sí nos están pidiendo un tema de clínicas y hospitales. 22%. 22% es altísimo. 22% pavimentar y encarpetar calles y avenidas, y 22% construir clínicas y hospitales. Así es. Serían tus dos porcentajes más altos. En términos de obras. Y en términos de servicios está un poco más parejo, pero dicen que cámaras de vigilancia sería el número 1, el transporte público, y mejorar el servicio de agua potable sería el número 2. Uh-huh. Esos son los problemas que y mejorar el transporte público, con 17%, el 3%. No. Mejorar, dijiste, primero instalar cámaras de vigilancia. Es el primero. Qué interesante, a nivel nacional. El tema de seguridad. Cámaras de vigilancia, supongo que está asociando a la gente con que si hay cámaras hay menos delitos. Sí. Evidentemente lo está asociando una cosa con la otra. Está mejorar el servicio de agua potable. En tercer lugar, el transporte público, mejorar el transporte público. Uh-huh. Y luego mejorar la recolección de basura, dar mantenimiento al alumbrado público y mejorar el servicio de luz. Y ya con 7% solucionar el problema del tráfico. Y te quiero decir que estas son respuestas, preguntas cerradas. Yo les doy esta tarjeta, por eso vienen hasta los dibujitos, porque en muchos lugares de este país no lee la gente, no, uh-huh. Hay mucha gente que no sabe leer y escribir, pero la otra fue espontánea, que esa es la durísima, ¿no? Cuando yo les digo, ¿qué es lo peor? ¿No? Y entonces te dicen todo, ¿no? Y si tú pudieras pedir algo, te dicen seguridad. Uh-huh. ¿No? El siguiente es acabar con el tema de la corrupción. Y en tercero, algún tema relacionado con la economía. Uh-huh. Pues ahí está esta evaluación del gobierno federal, de otras instituciones y demandas más importantes de los mexicanos, que comparte de las Heras de Motecnia con este espacio de noticias en vivo. Nos vas a permitir subirlo a nuestro portal para que lo pueda revisar directamente quien quiera hacer ya una revisión más detallada. La metodología, viene incluida también en tu descripción. Sí. Estamos dando una encuesta en vivienda. 1,200 entrevistas. Tú dices porque las telefónicas ya no sirven tanto. Habrá quien te diga que las de vivienda no logran reflejar necesariamente tampoco el pulso de la nación. Entonces, siempre hay un problema, ¿no? Siempre hay un problema con la utilización de telefónico o en vivienda, o de qué otra manera podría ser. Digitales, ¿no? Pero en fin, esa es parte de lo que los encuestadores están siempre resolviendo, cuál es la mejor mecánica para obtener la opinión que se pueda medir con metodología, y en este caso nos has compartido esta evaluación del gobierno federal y las demás cosas que están aquí. Pues Rodrigo, te agradezco muchísimo tu presencia esta mañana. Estamos siguiendo de cerca, todo al final de cuentas apunta, como tú dices, a un estado de ánimo nacional. Con lo que me quedo más sobradamente es esto que tú dices, un estado de ánimo nacional que para nada está en jauja, ni mucho menos, y eso para efectos de un tiempo preelectoral. ¿Cómo se come? ¿Qué van a hacer los candidatos a las campañas? Déjame te lanzo esa pregunta para una reflexión de un tipo político o social. Terrible, porque estoy seguro, Carmen, te adelanto de una vez, como si fuera yo
Pitonizo. Pitonizo, que Bueno, las campañas van a ser en negativo. Vamos a empezar a ver por qué Andrés Manuel es un peligro, o sigue siendo, o nunca fue, lo que le quieran poner. Vamos a ver cómo el PRI es lo peor del mundo mundialicísimo. Vamos a empezar a ver cualquiera que sea el candidato del Frente Amplio que nos anunciaron ya, también es corrupto, también es ratero, también es tal. Y hoy lo que están pidiendo los mexicanos es algo positivo, hombre. Los mexicanos estamos pidiendo no algo que nos separe, estamos pidiendo algo que nos una. Y aquel que entienda este contexto, aquel que ponga el interés de los mexicanos por encima de los personales, y que le creamos, que ese es el tema. No, bueno, desde luego en el discurso pueden decir y que misa. le creamos. De verdad te digo que yo nunca había visto un desánimo tan grande, y las campañas, lo que tú decías, el ambiente político electoral que nos espera va a terminar de radicalizar, va a ensuciar, y a mí lo que me preocupa es, mira, gane quien gane, Carmen, gane quien gane. El día después de las elecciones vamos a tener un país dividido, radicalizado, unos en contra de otros, los pobres versus los ricos, ¿no? Otra vez vamos a volver a tiempos terribles de polarización, porque si nadie ha entendido que los mexicanos estamos buscando otro tipo de cosas que nos unan más que nos separen. Pues todo eso se verá. Rodrigo Galván de las Heras, gracias por estar aquí como presidente de las Heras Demotecnia, presentando este estudio, cómo evalúan los mexicanos al gobierno federal e instituciones. Gracias, Rodrigo, por estar gracias aquí a ti, Carmen, esta mañana, y gracias a usted que estuvo en esta parte de nuestra transmisión. Hacemos una pausa, entramos en la recta final, nos